clase pasada. A ver, no importa que lo digan así nomás, con sus palabras, ¿sí? Cuéntenme más o menos. Yo quiero tener una idea si ustedes están entendiendo por lo menos de qué se trata la unidad o nada que ver, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan las medidas de fuerza y de asociación? ¿Qué eran eso? ¿Qué parte de la epidemiología estamos comenzando a ver? Acuérdense que tanto la epidemiología como la estadística se podía dividir así como en dos grandes ramas, ¿sí? Una era una cosa y la otra era la otra, ¿se acuerdan? Hicieron un trabajo práctico de eso, no pueden no acordarse. Epidemiología analítica. Muy bien, muy bien. Entonces, las clases, los módulos pasados, el módulo 3 estábamos viendo epidemiología descriptiva, ¿sí? Cuáles eran los determinantes, cómo se clasificaban las variables, cómo se hacían tablas de frecuencia, gráficos, medidas de resumen, ¿sí? Cómo se contábamos qué es lo que había y de esa manera podíamos sacar alguna conclusión y eso nos ayudaba a generar hipótesis, ¿sí? No las contestaba, pero sí nos ayudaba a nosotros a pensar, a tratar de cuestionarnos por qué suceden esas cosas y no otras, ¿sí? Y ahora, a partir de este módulo, el módulo 4, ya comenzamos con la epidemiología inferencial, ¿sí? Comenzamos a partir de nuestros datos, comenzamos a hacer inferencia, a hacer análisis. ¿Para qué hacemos este tipo de inferencia en este caso? La clase pasada vimos las medidas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos comprobar con estas inferencias o estos análisis básicamente? ¿Cuál es la cuestión a la cual queremos resolver? Comparar, por ejemplo, entre dos grupos. Sí, pero ¿para qué queremos comparar entre dos grupos? Muy bien eso de comparación entre dos grupos, eso es fundamental, pero el objetivo fundamental, ¿cuál es? Cuantificar el Perdón, riesgo, Cecilia, no te escuché. cuantificar el riesgo, poder cuantificar las medidas del efecto o del impacto que tiene en la población. Muy bien, vamos a poder cuantificar el riesgo, pero yo les hago una pregunta como más básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estos números que ponemos, enfermedad, factores de riesgo, qué es prácticamente lo que queremos hacer? Determinar las Queremos causas demostrar de un evento. de las variables dependientes e independientes que veíamos antes. Bueno, acá con la epidemiología analítica, con estas medidas de asociación, lo que estamos haciendo es comprobando estadísticamente, o sea, los números, comprobar estas hipótesis. Lo que queremos hacer prácticamente es corroborar si alguna enfermedad, algún proceso de salud o enfermedad están asociados con algún factor o marcador de riesgo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, queremos comprobar si una enfermedad se asocia más con algún factor o marcador de riesgo o quizás menos, ¿sí? Entonces comenzamos a hacer inferencia a partir de nuestros datos, comprobamos matemáticamente si esa enfermedad, por ejemplo, está asociada con algún factor o marcador de riesgo, ¿sí? O quizás es un factor de protección. Pero lo que hacemos ahora con estas medidas de asociación es demostrar estadísticamente, matemáticamente, si es que esta enfermedad y este factor de riesgo realmente están asociados o no, ¿sí? O sea, yo podría, por ejemplo, estamos hablando del coronavirus, bueno, un factor de riesgo dicen que es la edad, ¿no? Entonces, podría, bueno, la edad no. Por ejemplo, la obesidad que leí el otro día, ¿sí? Uno de los factores de riesgo es la obesidad, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis, una inferencia de asociación y realmente demostramos si es que la obesidad está relacionada con la presencia de coronavirus o con las muertes de coronavirus, o quizás esos datos se deban solamente al azar, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo básicamente en estas medidas de asociación es comprobar si alguna enfermedad está relacionada, ¿sí?, con algún evento, alguna exposición, algún factor o algún marcador de riesgo. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, profe. buenísimo, buenísimo. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta o buscamos datos, información, lo que sea, y hacemos una tabla de frecuencias, por ejemplo, y vemos qué sé yo, que las personas que tienen diabetes tienen una alta frecuencia relacionada con la obesidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, se nos genera esa hipótesis, esa idea, entonces decimos, bueno, ¿estará relacionada la diabetes con la enfermedad, perdón, con la obesidad? Entonces, la pregunta sería,
¿es la obesidad un factor de riesgo relacionado a la diabetes, sí o no? Entonces la hipótesis es, quizás es un factor de riesgo, quizás no. Entonces comprobamos esa hipótesis con los datos, hacemos un truco matemático, que ya lo vieron en la clase pasada, lo vamos a volver a hacer ahora. Ya les voy a pasar, de hecho, una herramienta para que lo hagan mucho más rápido, y eso les va a dar un resultado, ¿sí? Y según el resultado que les da, ustedes van a poder decir que ese factor está asociado a la enfermedad, o simplemente estos resultados se deben al azar y no podemos comprobarlos con los datos que tenemos. Básicamente es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ahora yo les voy a compartir mi pantalla. Yo armé un pequeño PowerPoint de repaso para que vayan viendo un poco esto de las medidas de asociación, y también les voy a pasar ahí un link o un enlace para que vayan bajando una aplicación o un programa para la Compu. No sé si lo bajaron en los prácticos, se llama EpiInfo. ¿Escucharon hablar en los prácticos de ese programa? No, porque yo debo ir más adelantado que la profe. Yo debo ir más adelantado que en los prácticos, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar este programita, y cuando ustedes tengan que hacer los prácticos de estadística, lo van a hacer rapidísimo, ¿sí? Así que bueno, si voy muy rápido, chicos, de nuevo, me dicen, profe, vaya más tranquilo, y yo me lo tomo con calma, ¿sí? Así que bueno, les voy ahora a compartir mi pantalla. Bueno, ahí están viendo mi Power, ¿verdad? Medidas de fuerza de asociación. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada del módulo 4 vimos... esperen que voy a admitir a alguien. Recuerden que en la clase pasada vimos dos medidas, ¿sí? Esta RR y el OR. ¿Se acuerdan que era este riesgo relativo, o relative risk en inglés? Y este es el odds ratio, ¿sí? Que tiene una traducción no tan linda, que después se las voy a mostrar, pero lo dejemos como odds ratio. ¿Sí? Estas son dos medidas de fuerza de asociación. Estas dos medidas son relativas, ¿sí? No nos dan números absolutos, sino que nos dan números relativos, ¿sí? ¿Y qué nos dicen estas dos medidas? Nos dicen eso que estábamos hablando recién, si es que un factor o marcador de riesgo está asociado a alguna enfermedad, ¿sí? Entonces estas dos medidas nos dicen eso. Estamos dentro de los estudios de la epidemiología analítica, y para utilizar o implementar alguna de estas dos medidas de fuerza de asociación es fundamental que tengamos dos o más grupos de comparación, ¿sí? Entonces tenemos nuestro grupo de estudio y un grupo de comparación. Entonces, ¿qué es lo que nos responde estas preguntas? Es si existe, estas medidas nos responden si existe algún factor que genere diferencia entre ambos grupos, o esa diferencia observada se debe al azar, que es eso lo que yo les decía. Si es que algún factor marcador de riesgo está relacionado con alguna enfermedad, o quizás se deba a que esos datos son debidos al azar, ¿sí? Ya vamos a ver por qué puede ser al azar. Entonces, estas dos medidas de fuerza de asociación, ¿sí? Para responder estas medidas, vamos a obtener dos resultados, que ya les voy a explicar qué son cada uno. Entonces, se puede comprobar a través de dos resultados. Uno es el resultado mismo que le da el riesgo relativo o el odds ratio, ¿sí? Nos va a dar un valor numérico. ¿Se acuerdan que vimos que si era mayor que 1, menor que 1, significaba algo, significaba otra cosa? ¿Sí? Y a su vez, este programita que les voy a pasar ahora les da, además de este valor del riesgo relativo y del odds ratio, le da un intervalo de confianza, ¿sí? Que ya les voy a explicar también qué es. Entonces, por un lado, vamos a obtener un valor del riesgo relativo con el intervalo de confianza, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener el valor de la prueba estadística, ¿sí? Acá es 2 por 2, en realidad me falta un 2. La prueba estadística 2 por 2, que eso lo vamos a interpretar viendo el valor de P. Ya vamos a ver qué son todas estas cosas, ¿sí? Entonces, como para que tengamos una idea, ¿sí? Les cuento acá un ejemplo. Dice, se efectuó un estudio con el fin de determinar si la hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar infartos agudos de miocardio, ¿sí? Se diagnosticaron 120 casos de infarto agudo, de los cuales 51 tenían antecedentes de hipertensión arterial, y se comparó con 220 pacientes con otro motivo de internación, y de ellos 66 tenían hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, fíjense este problemita de acá.
¿qué tipo de estudio epidemiológico observacional tendríamos que, o se estaría aplicando acá? ¿Se acuerdan de los estudios epidemiológicos observacionales? Teníamos de dos tipos, los estudios de corte y los estudios de casos y controles, ¿sí? Leyendo este enunciado, ¿qué tipo de estudio piensan que deberíamos hacer? ¿Se acuerdan de qué estamos hablando o no? Acuérdense que los estudios de corte, yo tenía un grupo, un conjunto de pacientes, una población, que habían sido expuestos hacia cierto fenómeno o a cierta exposición, ¿sí? Por ejemplo, radiación, y yo lo seguía a lo largo del tiempo, lo seguía la corte, ese grupito, a lo largo del tiempo y veía cuáles desarrollaban la enfermedad, ¿sí? Entonces, un tipo de estudio observacional es estudio de corte. El otro era el estudio de casos y controles, que era el evento inverso. Yo tenía un grupo de personas que ya habían tenido una enfermedad o algún evento y yo indagaba para atrás, retrospectivamente, y preguntaba cuáles habían estado expuestos o habían estado relacionados con algún factor o marcador de riesgo, ¿sí? Entonces, como yo hacía un estudio para atrás, retrospectivo, y entonces, los estudios de corte, generalmente yo aplico las medidas de situación de riesgo relativo, ¿sí? Entonces, acuérdense, estudio de corte, riesgo relativo, y si es un estudio de casos y controles, voy a aplicar el odds ratio, ¿sí? ¿Por qué uno y por qué el otro? Porque acuérdense que el riesgo era sinónimo de incidencia, entonces para calcular el riesgo relativo yo tengo que tener en cuenta el factor de tiempo, ¿sí? Entonces yo sigo al paciente a lo largo del tiempo y veo qué sucede. En cambio, si yo no puedo medir el tiempo porque el evento ya sucedió, no voy a poder calcular el riesgo relativo, pero voy a utilizar la medida que es el odds ratio, que me permite a mí calcular esta inferencia, ¿sí? Esta me va a permitir a mí, entonces, estimar si este factor está asociado con la enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense este ejemplo que tengo acá en la pantalla. ¿Cuál sería la enfermedad o el problema que yo estoy estudiando? Infarto agudo del miocardio. Infarto agudo, ¿sí? ¿Cómo que hipertensión arterial? ¿Quién dijo eso? Está hablando que no lo estoy viendo, ¿no? Pero, fíjense, el infarto agudo del miocardio, o sea, ¿cuál es el problema de la enfermedad del infarto? ¿Sí? Las personas que se infartan. Entonces, fíjense, se diagnosticaron 120 casos de infarto agudo del miocardio. Entonces, yo armo acá mi tabla de 2x2. Entonces, infarto agudo del miocardio sí y no. Entonces, 120 casos de infarto agudo del miocardio, el total lo pongo acá abajo, 120, ¿sí? De los cuales, o sea, de estos 120, 51 tenían antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, 51 tenían antecedentes de hipertensión arterial y se comprobó, este es el grupo de comparación, con 220 pacientes que tenían otros motivos de internación, ¿sí? Estos dos grupos, tanto el que tiene infarto como el que no, tienen que tener características similares, ¿sí? Para que sean comparables, pero simplemente tienen que diferir en que estos se infartaron y que estos no se infartaron, sino que estaban internados por otro motivo, ¿sí? Y de estos que estaban internados por otro motivo, 66 habían tenido infarto. Muy bien. ¿Se entiende más o menos cómo se arma la tabla de 2x2? Yo tengo que ir leyendo el enunciado, interpretando los valores y completando acá, ¿sí? Entonces, fíjense que el infarto agudo de miocardio es el problema que yo tengo, la enfermedad. Y la hipertensión arterial, ¿qué sería en este caso? Factor de riesgo. Sería el factor de riesgo, ¿sí? Factor de riesgo le decimos y no marcador porque puede ser modificable, ¿verdad? ¿Cómo se puede modificar la hipertensión arterial? Ustedes que son educadores. Con una dieta balanceada, sin sal, con ejercicio. Muy bien, Alimentación saludable. muy bien. Y también con medicamentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, perfecto. Bueno, Sí, profe. bien, bien. Bueno, entonces, Una fíjense. dopial. Bien ahí. Entonces, infarto agudo del miocardio es el problema y este es el factor de riesgo o exposición. En este caso dijimos que es factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de estudio epidemiológico observacional deberíamos aplicar? ¿Ya sucedió el problema que estamos estudiando al comienzo del estudio? ¿Ya había sucedido el problema o no? Vale. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya había los pacientes estos, ya tuvieron el infarto?
Y algunos, En realidad, fíjense, ay, que admito acá, alguien más que entró. Puede ser que no. Que aún En no. realidad, fíjense, este es un estudio de tipo casos y controles, ¿sí? Fíjense, lo que querían saber si la hipertensión arterial era un factor de riesgo para desarrollar infarto agudo del miocardio, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, no sabemos cuál estudio. Entonces, ya se diagnosticaron 120 casos de infarto agudo del miocardio, ¿sí? O sea que ya teníamos el problema, ¿sí? Y de los cuales, de esos 120 casos, se les preguntó y 51 tenían antecedentes de hipertensión y se lo comparó con otro grupo de los cuales 66 tenían hipertensión, ¿sí? O sea, que el problema ya sucedió, ya las personas estas ya tuvieron el infarto y yo les pregunto cuáles tenían hipertensión y cuáles no. Entonces, yo estoy haciendo un estudio retrospectivo para atrás en el tiempo. Y si hago un estudio para atrás en el tiempo, el tipo de estudio observacional sería, ¿se acuerdan? Casos y controles. Bueno, casos y controles, ¿sí? Y si estoy trabajando con casos y controles, la medida de asociación que tengo que calcular es el odds ratio. perfecto, perfecto, chicos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo se calculaba el odds ratio? ¿No? ¿Sí? Más o menos. A ver, voy a cambiar de cámara acá. Vamos a ver. Entonces, yo lo voy a copiar acá en el pizarrón. Entonces tenemos infarto agudo del miocardio, infarto sí, infarto no. ¿Sí? Hacemos la tablita de 2 por 2. Entonces, hipertensión arterial, sí, no. ¿Sí? Entonces, de acá. Profe, ¿puedes subir un poquito más la cámara? Un poquito. Sí, me está viendo cortado, a ver, ya me fijo cómo se ve. Ahí está chueco. Un poquito. Vamos a ver. No, esperen. Bueno. No tanto. Perdón. Ahora no lo había ajustado. Más o menos ahí, bueno, a ver un poco más arriba. No, ya se desubicó. Ahora sí. Ahí No, nomás. es que me molesta la torcedura. Bueno, ahí más o menos, creo que ahí ven, ¿verdad? ¿Llegan a ver esto? Sí, infarto agudo. Bueno, infarto agudo sí, infarto agudo no. Yo voy a copiar los datos. Sí, 117. Entonces, fíjense, hice la tablita de 2 por 2. Dijimos que tenemos que calcular el odds ratio, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo era el odds ratio? Era los odds de los que sí habían tenido el infarto, del grupo dispuesto, ¿sí? Entonces, 51, perdón, vamos a hacer acá, 51 dividido los que no habían tenido, ¿sí? Esa es la diferencia con el riesgo relativo. El riesgo relativo tenemos que dividirlo por el total. En este caso, y esto, entonces, los que se habían estado expuestos sobre los odds de los que no habían estado expuestos. 69 sobre 154, ¿sí? Entonces, 51 dividido 66 y a su vez todo esto dividido en todo esto, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos calcular el odds ratio. A ver. Profe, ¿sí? ahí era donde podíamos multiplicar el cruzado, o sea, sí, A así por es, tal D cual. y C por B. Sí, entonces, miren, fíjense que este resultado debería ser igual a A por D, sería 51 por 154 dividido en 66 por 69, ¿sí? No sé si alguien tiene una calculadora y lo quiere hacer. A ver si dan los dos los mismos ¿Profe? resultados, deberían dar, ¿sí? Da 1,72. Entonces, el otro ratio me da 1,72, ¿sí?
¿Y cómo se interpreta este resultado? Acuérdense que si era un valor mayor a 1, quiere decir que ese factor está asociado con la enfermedad, ¿sí? Y a su vez, eso entonces está asociado. Si el valor es igual a 1, quiere decir que no tenemos evidencia para poder asociarlo, y si es menor a 1, podríamos decir que es un factor de protección, ¿sí? Como las vacunas, como la lactancia materna. ¿Sí? Pero en este caso nos da un valor de 1,72, quiere decir que está asociado positivamente, que es un factor de riesgo, ¿sí? Pero ahora les voy a mostrar, a ver, quiero ver si estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Les voy a mostrar este programita, ¿sí? Que se llama EpiInfo, ¿sí? EpiInfo lo pueden descargar para el teléfono, ¿sí? Del Apple Store, Google Store, no sé cómo se llama, de alguna de esas aplicaciones. Buscan EpiInfo o EpiInfo 7 si quieren y descargan esta aplicación, ¿sí? O también pueden buscar EpiInfo en la computadora, busquen EpiInfo descargas y los va a mandar a esta página que yo le puse acá abajo, que es de CDC, ¿sí? Ahí pueden descargar el programa, si no las puedo copiar y se las pego en el chat para que la puedan sacar de ahí, ¿sí? Y el programa se ve prácticamente así, ¿sí? Fíjense, yo voy a abrirlo acá en mi compu. Fíjense, CDC, Launch EpiInfo, se me abre esta ventanita y acá yo tengo que apretar donde dice StatCalc, ¿sí? Calculadora estadística sería la traducción. Y acá me voy a donde dice tabla de 2×2. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo acá la tablita, tengo que tener los datos claros, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá voy a copiar los mismos datos, pero solamente copio los 4 primeros. 51, 66, 69 y 154, ¿sí? Entonces, yo copié solamente los 4 datos de la tabla de 2×2 y fíjense que automáticamente me llenan los resultados los resultados marginales, ¿sí? Me hace la sumatoria de estos dos, me pone el resultado acá, de estos dos acá, y a su vez de la sumatoria de todo. Entonces, con esto yo puedo comprobar a ver si hice bien la sumatoria de mi tablita. Y a su vez acá abajo les da los valores en porcentaje para que ustedes tengan una idea de cuánto representa cada una de estas proporciones, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes llenan eso, automáticamente el programa les calcula, fíjense acá, el odds ratio, ¿sí? Y también le calcula el riesgo relativo, risk ratio, ¿sí? Entonces este es riesgo relativo y este es el odds ratio. ¿Cuál resultado tengo que usar yo? Bueno, eso va a depender según la interpretación que ustedes tengan del problema o del estudio con el que estén trabajando, ¿sí? Entonces fíjense que acá dijimos que tenemos que calcular el odds ratio, ¿sí? Entonces, este odds ratio me da un resultado que dice que es este estimador, que es 1,72, que es el mismo que calculó acá la compañera recién, ¿sí? Y a su vez les da un intervalo de confianza. Fíjense que lower es el intervalo inferior y upper es el intervalo superior, ¿sí? Entonces, el más chico es de 1,08 y el más grande es de 2,73, ¿sí? Ya les voy a explicar enseguida qué significan estos resultados, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el valor del riesgo relativo, del odds ratio o del riesgo relativo, acompañado por sus intervalos, y por otro lado tenemos el valor del test estadístico, que nos da un resultado, y un valor de P, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan, ponen los valorcitos acá, automáticamente le da el resultado. Ahora voy a tratar de explicarles cómo se interpreta todas estas cosas, ¿sí? Vamos a ver. Ahí tenemos, fíjense, el estimate, que es el valor de los ratios, los intervalos, y el valor del test y el valor de P, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se interpretan los intervalos de confianza. Toda medida que se obtiene de muestras presenta variaciones, por lo que podemos considerar que el dato obtenido de la muestra es una estimación del valor en la población, ¿sí? Es una estimación, no es el valor de la población, por lo que podemos acompañar el dato muestral con un intervalo de confianza para estar más seguro de que realmente estamos hablando de la población, ¿sí? Entonces, yo voy a usar intervalos de confianza porque estamos trabajando generalmente con una muestra y no con la población, y de esa manera nos aseguramos que el valor con el que estamos trabajando
sea un valor verdadero, ¿sí? Por ejemplo, la altura promedio de la población femenina de Córdoba es de 1,61 centímetros, más menos 6 centímetros, ¿sí? Este más menos es el intervalo de confianza de un 95%. O sea, este 1,61 más 6 sería 1,67 y 1,61 menos 6 sería 1,55, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que con un 95% de confianza, asevero que la verdadera altura promedio de la población femenina de Córdoba está comprendida entre 1,55 y 1,67, ¿sí? Entonces, yo le doy el valor que estimo y un intervalo de confianza para saber que voy a tener un 95% de seguridad de decir que el verdadero valor está dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si obtenemos un riesgo relativo de 10 con un intervalo de confianza del 95% de entre 8 y 12, el valor 10 es uno de los posibles valores para la relación, pero yo puedo asegurar con un 95% de confianza de que no es menor que 8 ni mayor que 12. Como siempre, puedo estar cometiendo un error, pero que en este caso sería solamente del 5%, ¿sí? Entonces, yo voy a armar los intervalos, eso me lo arma el programa automáticamente, y ese intervalo me va a asegurar que yo estoy trabajando con un 95% de confianza, ¿sí? O sea, puedo asegurar que el 95% de mi respuesta va a ser verdadera, ¿sí? Puedo cometer un 5% de error. Muy bien. ¿Qué pasaría entonces si el riesgo relativo, por ejemplo, fíjense, entonces acá me da un valor de 10, pero el valor verdadero puede estar entre 8 y 12. Pero en este otro caso, ¿qué pasaría si el riesgo relativo me da un valor de 2, es mayor a 1, ¿sí? Pero que el intervalo de confianza me dice que el valor va entre 0,7 y 4,5. Esto estaría indicando que uno de los posibles valores sería el 1, ¿sí? Porque fíjense que entre 0,7 y 4,5 yo tengo ahí adentro contemplado el valor 1, ¿sí? Que es lo mismo que decir que el efecto es idéntico en los dos grupos comparados, por lo que el valor de riesgo relativo 2 pierde su importancia y no podemos asegurar que haya una diferencia entre los efectos. Dicho de otras palabras, si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, de riesgo relativo de otro ratio diferente de 1, pero el intervalo de confianza lo incluye al 1, ¿se entiende por qué lo incluye al 1 este intervalo? Porque tiene un valor más chico y un valor más grande, ¿sí? Entonces lo incluye al 1. En cambio, en este caso, en este ejemplo de acá arriba, lo deja por fuera al 1, ¿sí? Porque 8 es más chico, más grande que 1. Entonces, por más que el valor del riesgo relativo me da un valor diferente de 1, si el intervalo de confianza lo incluye al 1, yo tengo que descartar esa asociación y no podemos asegurarla con los valores que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? De nuevo, con cierto nivel de confianza, puedo decir que el verdadero valor de la población está comprendida entre ese intervalo, ¿sí? Entonces, por un lado, queremos medir una asociación, tenemos el valor de riesgo relativo con sus intervalos de confianza, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las pruebas de hipótesis, ¿sí? Estas pruebas se utilizan en los estudios de comparación. Existen diferentes pruebas de hipótesis, algunas son adecuadas para medir variables cualitativas, por ejemplo el chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, y otras son apropiadas para medir variables cuantitativas, por ejemplo el t-de-Student, los ANOVAs, pero todas ellas parten de los supuestos de que las dos muestras provienen de la misma población, ¿sí? Ahora yo les hago la consulta. Con esto de la hipertensión y el infarto agudo, ¿con qué tipo de variables estamos trabajando? ¿Con variables cualitativas o con variables cuantitativas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Variables cuali? ¿Cómo? ¿Cuanti? ¿Por qué dicen cuantitativas y no cualitativas? Cuanti, porque nos estamos contando. Sí, ya sé, pero por ejemplo, si yo estuviese trabajando con varones y mujeres, yo también podría contar cuáles son varones y cuáles son mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, presten atención acá. ¿Cualitativas? Serían cualitativas, presten atención porque eso por ahí nos confunde. Son nominales, ¿sí? De hecho, son, por ejemplo,
¿Cómo mido yo a una persona si tiene infarto agudo del miocardio? Entonces le pregunto, me fijo en los análisis clínicos, si tuvo infarto, sí, o si tuvo infarto, no. Tengo dos posibilidades, dos cualidades, ¿sí? No es un número, sino que es una cualidad. Lo que yo simplemente hago después es contar la frecuencia, igual que con la hipertensión arterial. La hipertensión se mide con algún aparato, ¿sí? Por ejemplo, con un tensiómetro, y yo, si bien me da un valor numérico, yo eso lo paso a una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, si tiene más de, por ejemplo, más de 13 algo, de 13,8, yo voy a decir que tiene hipertensión, por ejemplo. Si tiene menos, voy a decir que tiene tensión normal, ¿sí? Entonces, yo transformo una variable cuantitativa a una cualitativa. Siempre que trabajamos con medidas de asociación, riesgo relativo, odds ratio, siempre trabajamos con variables de tipo cualitativa, ¿sí? Y generalmente son variables que tienen dos posibilidades, ¿sí? Binomiales. Sí o no, blanco-negro, infarto sí, infarto no, hipertensión sí, hipertensión no, varón, mujer, joven, viejo, cualquiera de estas, que siempre son dos posibilidades, ¿sí? Recuerden eso, entonces, para armar una tablita de 2×2, siempre son variables tipo cualitativas, ¿sí? Para hacer otras inferencias, podemos utilizar variables numéricas, pero eso creo que excede el curso de esta materia, así que nos quedamos con este tipo de variables por ahora. Entonces, estamos acá hablando de pruebas de hipótesis, ¿sí? Las pruebas de hipótesis son pruebas estadísticas que me permiten a mí comprobar la hipótesis misma, ¿sí? Entonces, estos son los pasos que deberemos hacer para plantear la hipótesis y corroborarla, ¿sí? Entonces, se parte de la hipótesis de que no hay diferencia entre los grupos comparados, ¿sí? Esta generalmente se llama hipótesis nula. Por ejemplo, el grupo A es igual al grupo B. O, por ejemplo, podríamos decir que, con el ejemplo anterior, que el grupo que tuvo hipertensión arterial era igual al grupo que no lo tuvo, ¿sí? Por lo tanto, el infarto agudo del miocardio se puede deber a otros factores y no a la hipertensión. En este caso, los dos grupos serían iguales, ¿sí? Entonces, luego que planteamos la hipótesis nula de que los dos grupos son iguales o que no hay diferencia, o en el caso de las asociaciones sería de que no están asociados, ¿sí? Luego ponemos a prueba esta hipótesis. Si no se acepta, se la rechaza, eso lo vamos a ver con los valores, y se adopta la hipótesis alternativa, que el grupo A es diferente del B, o que algún factor está asociado con alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa poner a prueba? Se ejecuta la prueba estadística y se obtiene un valor numérico de la misma. Se consulta con una tabla que nos dice cuál es la probabilidad de obtener ese valor si fuera cierta la hipótesis nula. Ahí vamos a ver el valor de P. Y si esta probabilidad es muy pequeña, menor que el 0,05 o el 5%, fíjense acá, P menor que 0,05, decidimos correr el riesgo y rechazamos la hipótesis de igualdad y aceptamos la hipótesis alternativa, ¿sí? Las muestras provienen de poblaciones distintas o, en palabras más familiares a nuestros oídos, los efectos del medicamento A y el medicamento B son distintos. O, por ejemplo, en el caso de las pruebas de asociación, que esta asociación es estadísticamente significativa, que este factor marcador de riesgo está asociado con ese problema o enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta prueba estadística? Yo no necesito que ustedes la ejecuten a la prueba matemáticamente, eso se puede hacer a mano, se arman unas tablas, se hacen unos resultados. Para eso nosotros tenemos este programa EpiInfo, ¿sí? Entonces, lo que hacen esta prueba es comparamos los dos grupos, ¿sí? El que está expuesto y el que no está expuesto, y según las proporciones nos da un resultado, ¿sí? Y esos resultados nos va a dar, además de ese resultado, nos va a dar un valor de P, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una prueba de hipótesis, siempre estamos poniendo a prueba la hipótesis nula. Entonces, este resultado de P nos dice qué probabilidad hay de que esa hipótesis nula sea verdadera, ¿sí? Entonces, si ese valor de P es muy chiquito, quiere decir que es muy, muy poco probable de que la hipótesis nula sea verdadera, por lo cual yo voy a rechazar esa hipótesis, voy a aceptar la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, hacemos la prueba de hipótesis, que en nuestro caso va a ser una prueba de chi cuadrado, y nos va a dar dos resultados, ¿sí? Un resultado que ya les voy a decir cuál es, y después un valor de P. Entonces,
si el valor de P, nosotros siempre vamos a trabajar con un P igual a 0,05, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a trabajar con una confianza del 95%. Si el valor de P es menor que 0,05, podemos decir que están asociados, ¿sí? Fíjense, esta es la prueba de chi cuadrado. Chi cuadrado se simboliza así con una x y un 2 elevado al cuadrado, pero se dice chi o y cuadrado, ¿sí? Se utilizan las comparaciones de frecuencias absolutas surgiendo de estudios de variables cualitativas, ¿sí? Entonces, supongamos que tratamos dos grupos de pacientes con distintos antibióticos. Presten atención, chicos, esto no se confundan. Las pruebas de chi cuadrado, que son pruebas de asociación, se pueden utilizar para hacer distintos tipos de asociaciones, ¿sí? No solamente asociaciones epidemiológicas, pero fíjense en este ejemplo. Dice, tratamos dos grupos de pacientes con distintos antibióticos, el antibiótico A y el antibiótico B, mutuamente excluyentes. Quiere decir que el que toma A no toma B y viceversa, ¿sí? Y nos planteamos las hipótesis, son iguales para la curación, o sea que el antibiótico A tiene el mismo efecto que el antibiótico B, entonces esta sería la hipótesis nula, que se simboliza así con la H del cérito, ¿sí? O la hipótesis alternativa, uno de los dos antibióticos es superior al otro, entonces A es diferente en la curación que el antibiótico B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una tabla de 2×2, que tenemos la curación sí, ¿sí? Fíjense que acá no estamos hablando de enfermedad, sino de curación sí, y el antibiótico A. Lo que estamos planteando acá es si la curación está asociado al antibiótico A, ¿sí? Entonces, cuando usted arma la tabla de contingencia, lo que están comprobando es si, por ejemplo, la enfermedad sí está asociada con cierta exposición. En este caso, si la curación sí está asociada con el antibiótico A. Entonces, fíjense, el riesgo relativo solamente del antibiótico A sería 51/101, ¿sí? Dividido a su vez el riesgo del antibiótico B sobre el total, sobre 90, ¿sí? Esperen un poquito. Ahí. Entonces, el antibiótico A curó al 50,5%, o sea, 51 de 101. Fíjense, 51 de 101 de los pacientes, ¿sí? Y el antibiótico B curó al 70%, 63/90. La diferencia observada se ve que realmente el B es mejor que el A, o debería ser al azar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos da un riesgo relativo menor a 1, ¿sí? Por lo cual no decimos que estos dos están asociados, sino que esto está asociado con el B, porque me dio un valor menor a 1, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos el valor del riesgo relativo, ¿sí? Que nos va a dar un valor de riesgo y a su vez nos va a dar un intervalo de confianza. Y por otro lado, podemos calcular el valor del test estadístico y ver su valor de P, ¿sí? Fíjense, yo lo hice acá con el EpiInfo, puse los mismos datos acá, y fíjense que el valor del riesgo relativo me da 0,72 y sus intervalos, ¿qué me dicen? ¿Lo incluye al 1 o lo deja por fuera? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, este 0,56 es más chico que 1 y el 0,91 sigue siendo más chico que 1. No lo incluye el 1, entonces podemos decir que esto estaría asociado con el medicamento B. Y como no lo incluye al 1, podemos decir que es una asociación verdadera, ¿sí? Y a su vez, estadísticamente, lo tienen que ver acá en el valor del chi cuadrado, me da un valor de 7,53, ya les voy a explicar enseguida qué es este valor, y para saber si está asociado estadísticamente, tienen que fijarse acá donde dice 2 tail P, que es el valor de la prueba P, tails escolas en inglés, no importa ahora, pero fíjense que este es el valor de P. El valor de P es menor o mayor que 0,05. ¿Menor? Es menor, ¿sí? Es bastante menor, sí, es como 10 veces menor, por lo cual podríamos decir que estadísticamente es significativo, o sea que la curación estaría asociado
con el antibiótico B o con el medicamento B, ¿sí? Entonces, si este valor es menor que 0,05, quiere decir que está asociado estadísticamente. Y a su vez, siempre sucede esto cuando el valor del chi cuadrado es mayor que 3, algo. Ya les voy a decir cuánto exactamente. Acá, a ver que 3,84, ¿sí? Siempre que este valor sea mayor que 3,84, esto les va a salir un valor menor que 0,05, ¿sí? Pero por ahora, con que ustedes se acuerden de que este valor tiene que ser menor que 0,05, es suficiente, ¿sí? Eso les va a decir que si es significativa esta asociación o simplemente se debe al azar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo interpretamos esto? La probabilidad de encontrar un valor de chi cuadrado de 7,55, siendo cierta la hipótesis nula, antibiótico A igual a antibiótico B, es muy pequeña, menor que el 1%. O sea que es un hecho muy poco probable, ¿sí? Fíjense, entonces, planteamos la hipótesis nula, siempre se plantea la hipótesis nula primero, que el antibiótico A es igual que el B, pero me da una probabilidad tan chiquita que yo la voy a descartar, esta hipótesis, ¿sí? Por ello decimos que la diferencia es estadísticamente significativa, o lo que es lo mismo, poco probable que sea explicado por el azar. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis propuesta y aceptamos la hipótesis alternativa. El antibiótico A es distinto del antibiótico B, corriendo un riesgo de equivocarnos menor que el 1%, ¿sí? Y el límite de significación para aceptar o rechazar la hipótesis propuesta lo fijamos nosotros. Generalmente se toma un 5%, que es, fíjense, 0,05, si lo multiplicamos por 100 nos da el 5%, perdón, ahí me fui. O podemos hacer un poco menos estrictos y tomar el 1% como límite, ¿sí? Por ejemplo, por ahí en ciencias sociales que no necesitan o que recaudan menos cantidad de datos, por ahí se usa un margen del 1%, y por ahí en medicina, que tienen que ser exámenes mucho más estrictos, mucho más seguros, toman un porcentaje mucho más acotado, ¿sí? Entonces, a fines prácticos, un chi cuadrado mayor que 3,84 indica una diferencia estadísticamente significativa con una probabilidad de error menor que el 5%, o P menor que 0,05. ¿Cómo estamos hasta ahora, chicos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende un poco esta idea? Bueno, ahora viene la parte más divertida, ¿sí? Somos 47 personas. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a dividirnos en 3 grupos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hagan nada todavía, yo primero les voy a contar y después lo van a hacer ustedes. Les voy a pegar en el chat, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer la actividad del día del módulo 4? Sí. Fíjense que el grupo 1 van a ser todas las personas que tengan apellidos entre la A y la E, ¿sí? Yo me fijé y proporcionalmente están parejos los 3 grupos. Entonces, si ustedes tienen un apellido, por ejemplo, yo soy Altamirano, me debería meter, todavía no hagan nada, ¿sí? Se meten en este enlace. Si son apellidos, por ejemplo, Farfán, se meten en este segundo enlace. Y si tienen apellido entre O y Z, se quedan acá en este enlace donde están, porque acá vamos a trabajar con ese grupo, ¿sí? Entonces, antes de que se vayan, fíjense, a ver, yo los voy a compartir para ver si lo pueden ver. Fíjense, dentro de este botón, a ver, todavía no. Ahora sí, fíjense de que dentro de este botoncito que dice vigilancia epidemiológica, yo aprieto acá, ustedes van a tener un archivo adjunto, ¿sí? Lo pueden descargar de ahí. Y también lo van a encontrar en los otros enlaces, ¿sí? Ese va a ser el archivo con el que van a trabajar. Fíjense, que es este archivo PDF que yo lo tengo acá abierto. Entonces, este va a ser el trabajo. La primera actividad va a ser para el primer grupo, para el grupo de la A a la E, ¿sí? Tienen un enunciado, ¿sí? Tienen unos datos, y ustedes tienen que hacer una interpretación de estos datos según las preguntas que están acá abajo, ¿sí? Luego más abajo tienen la actividad para el grupo 2, el grupo de la F a la N, ¿sí? Que también tienen un pequeño problema para armar una tabla de 2×2 y también tienen que responder acá una serie de enunciados. Y
por último, la actividad para el grupo de la O a la Z, ¿sí? Que también tienen un enunciado y una tablita con datos y tienen que interpretar acá los resultados, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense si, primero que nada, si pueden encontrar el archivo adjunto, así lo abren y trabajan con ese.